soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver las ecuaciones de una catapulta, una barra con una bola ensartada que al girar Pues la lanza. solo vamos a ver las ecuaciones mientras la bola está en la barra. Luego ya sería pues caída libre. En concreto vamos a ver las ecuaciones forzadas. El movimiento de un grado de libertad, el movimiento radial de la bola. Y cuando digo forzadas es porque supondremos que la velocidad angular de giro será constante y conocida. Y por tanto no necesitaremos calcular ni la derivada ni segunda derivada de phi, porque la derivada de phi será omega y la segunda derivada pues será cero, porque omega será constante. Esto se podría modelar como un sistema de 2 grados de libertad y nos permitiría calcular el par tau que debería hacer el motor para mantener esa velocidad constante, pero si nosotros pues no lo queremos calcular, por ejemplo, porque suponemos que esta barra es parte de un mecanismo de muchísima masa en el que las fuerzas que haga la bola sobre la barra no van a ser importantes, bueno, pues sea por lo que sea, yo quiero calcular solo el movimiento forzado de la bola. Con lo cual vamos a plantear las ecuaciones, donde ya tendré ρ, el radio de la barra, t, pues que será el tiempo, y los parámetros constantes, en este caso serán masa, gravedad, omega, velocidad de rotación, y φ0, ángulo inicial. Si pongo g igual a 0, pues sería en un plano horizontal. Si pongo la gravedad 981, pues sería en un plano vertical, ese giro de la barra. Vamos a ver ahora entonces la cinemática forzada. Lo que he resaltado será la posición angular phi de la barra en el instante t y, bueno, pues ρ, que es el radio, la distancia al eje de rotación, será la posición del bola. La supondremos puntual. Con la letra R simbolizaré ese vector de posición y el único grado de libertad, que llamaremos Q por copiar y pegar ecuaciones de Lagrange, pues será ρ. La velocidad de ese Q pues será esa velocidad y la aceleración del grado de libertad será a ρ. Claro, realmente podría haber puesto el código con ρ, vrρ y arρ. Simplemente lo he puesto con Q, VQ y AQ por seguir un poco la nomenclatura que suele aparecer en las fórmulas, pero obviamente Da igual la letra que uno gaste. al derivar respecto a ρ, respecto a la coordenada, pues obtendré lo que he llamado vector radial, el coseno y el seno, y ese vector radial será la dirección en la que sin rozamiento pues la barra no hace fuerza sobre la bola, solo puede hacer fuerza la gravedad, y también, claro, las reacciones pues serán perpendiculares a esa dirección. Bueno, pues eso, este vector radial me dará esa dirección para los balances de fuerzas. Por otra parte, pues la regla de la cadena, en este caso la derivada de R respecto al tiempo, pues como depende implícitamente del tiempo, porque ρ, la distancia de la bola, es función del tiempo, pero también depende explícitamente del tiempo, porque aquí sale t, este movimiento forzado de la barra, bueno, pues entonces hay que derivar respecto a las coordenadas del movimiento y multiplicar por las velocidades y sumar también la derivada explícita respecto al tiempo. Si utilizamos la notación de matrices jacobianas, bueno, pues esto es esta matriz de derivadas parciales, donde las derivadas respecto a el radio se multiplicarán por la velocidad del radial y las derivadas de esta posición explícitas parciales respecto al tiempo por esta t que sale ahí, bueno, pues se multiplicarán por 1. De modo que la línea 9 calcula ese vector velocidad de la bola ensartada y da pues esta expresión de aquí. Obviamente la velocidad radial, si hago el producto escalar de este vector en dirección radial por este vector velocidad, bueno, pues está vrρ, que coincide con lo que intuitivamente esperaríamos. Como la velocidad es otra cosa que depende de posiciones ρ, de velocidades vrρ y del tiempo explícitamente, para calcular la aceleración debo aplicar de nuevo la regla de la cadena con parciales respecto a posición por velocidades, parciales respecto a velocidad por aceleraciones y parciales explícitas respecto al tiempo. Esta matriz de estas tres derivadas parciales, Q por VQ, VQ por AQ y la parcial respecto a T por 1, con lo cual aquí tengo la aceleración de la bola.
Por ahora, la cinemática no analiza las causas de la aceleración. Simplemente me dice que si la primera y segunda derivadas de ρ tienen ciertos valores, entonces el vector velocidad y vector aceleración del centro de gravedad de la bola tendrá estas expresiones. Y lo que ocurre es que, claro, pues las ecuaciones del movimiento son precisamente el dar ecuaciones diciendo que ρ, su primera derivada y su segunda derivada, no son cosas arbitrarias, sino que están relacionados entre sí, claro, por las ecuaciones de la dinámica que vamos a ver ahora. La línea 12, por ejemplo, me calcula el producto escalar de ese vector radial por el vector aceleración. Bueno, pues me dice que esta es la aceleración radial. Bueno, pues por ahora ya tenemos la cinemática analizada. ¿Cómo calculamos ahora las ecuaciones de la dinámica mediante las fórmulas de Newton? Masa por aceleración igual fuerza resultante. Bueno, pues en la dirección radial solo puede actuar la gravedad, con lo que el producto escalar del vector radial por 0 en coordenada x y menos mg en coordenada y, que es la fuerza de la gravedad, me dice que esta es la gravedad radial, de manera que la aceleración radial, o sea, el producto escalar de ese vector radial por el vector aceleración, debe ser igual a la fuerza de gravedad de su componente radial dividido por la masa. Esta sería la ecuación de movimiento. Ya está, un grado de libertad, una ecuación. Y bueno, lo que ocurre es que si la quiero expresar despejando la aceleración de la coordenada que define el movimiento, o sea, de ρ, pues me dice que esto sería la aceleración obtenida por las fórmulas de Newton, la segunda derivada de ρ, donde aparece aquí este término forzado por la rotación de la barra, que, como veis, si estuviéramos en un plano horizontal, si no importara g, la aceleración de ρ sería omega cuadrado ρ. O sea que su ecuación característica sería s cuadrado menos omega cuadrado igual a 0, y significa que, como esto se puede factorizar en s más omega y s menos omega, la respuesta temporal tendría un polo en menos omega estable y otro polo en más omega inestable. El radio crecería exponencialmente de forma inestable y efectivamente sería catapultado a gran velocidad creciendo exponencialmente hasta que, claro, se acaba la barra. Y pues este es el análisis de la dinámica obtenida con las ecuaciones de Newton. ¿Cómo lo obtenemos con las fórmulas de Euler-Lagrange? Bueno, pues 0,5 por masa por norma del vector velocidad al cuadrado, será la energía cinética. Y aquí no necesito la energía cinética de la barra porque no voy a hacer ninguna derivada parcial respecto a la posición o velocidad de la barra en el lagrangiano. La energía cinética de la barra no depende de la posición de la bola, pues solo ponemos lo que dependa de ρ, de la distancia de la bola al eje de rotación. La energía potencial, lo mismo, de la bola solamente es esto de aquí, y por lo tanto ya tengo el lagrangiano. El momento cinético generalizado, momentum, pues es la parcial del lagrangiano respecto a las velocidades de las coordenadas que describen el movimiento, pues es mv-ρ. La derivada de p respecto al tiempo, pues es claro, pues regla de la cadena. Y podría haber ahorrado cosas, pero genéricamente pues son cosas en un problema genérico que pueden depender de posiciones, velocidades y explícitamente del tiempo, y por lo tanto pues, las parciales de posición se multiplicarán por velocidades, las parciales de velocidad por aceleraciones y las explícitas parciales respecto al tiempo por 1. Y en este caso lo que ocurre es que simplemente, claro, sale masa por aceleración radial, porque este jacobiano respecto a esto y esto pues sale en 0. Con lo cual, bueno, pues las ecuaciones del movimiento de Euler-Lagrange son estas. Y aquí tenemos las ecuaciones del movimiento de Euler-Lagrange. Y claro, pues que si yo despejo esto, la aceleración radial, que simplemente es pasar todo lo otro lado y dividir por la masa, sale esta expresión que coincide, como no podía ser de otra manera si lo hemos hecho bien, con la aceleración que me daba el balance de fuerzas en la dirección radial, ecuaciones de Newton, masa por aceleración. Y omega cuadrado ρ menos g seno de phi, el ángulo, pues también coincide con el resultado que se ha visto en otro vídeo de modelar el sistema
como un modelo con 2 grados de libertad y que daba estas aceleraciones, de manera que el grado de libertad del ángulo de la barra me servía para poder calcular qué par motor debería darse para mantener esa velocidad constante, y lo que es la ecuación del grado de libertad coincidía con la que acabamos de obtener en este vídeo. Con lo cual vamos a concluir. En este vídeo hemos obtenido las ecuaciones del movimiento forzado de una bola ensartada en una barra cuando la barra gira a velocidad constante. Como no hay rozamiento, en la dirección radial solo puede actuar la gravedad, de modo que tras la adecuada cinemática de posiciones, velocidades y aceleraciones con regla de la cadena, hemos obtenido las ecuaciones por el método de Newton. Esta es la aceleración que ha dado y ha coincidido con la ecuación del movimiento, que daría Euler-Lagrange de un grado de libertad, y con la ecuación del movimiento que daba Euler-Lagrange con 2 grados de libertad y par calculado. Y también hemos visto que analizando las ecuaciones aparece un término en la respuesta asociado a un polo en más omega que hará que este movimiento, claro, sea inestable y que, si no está exactamente en el centro, la posición de la bola se acelere exponencialmente hasta que abandone la barra y tengamos ese efecto, digamos, catapulta. Claro, el par que habría que hacer para conseguir esa aceleración también debería crecer exponencialmente. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.